El lunes 16 de enero, el diputado del Partido por la Democracia, Jaime Araya, en la Comisión Especial Investigadora sobre Criminalidad en la Macrozona Norte, consultó al jefe nacional antinarcóticos y contra el crimen organizado de la Policía de Investigaciones de Chile, Paulo Contreras, sobre posibles antecedentes de la entrada de maras al territorio chileno. Las maras, estas pandillas centroamericanas particularmente originarias de El Salvador. Bueno, ¿cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la respuesta de este alto jefe de la policía chilena? Se mostró preocupado por la pregunta y, por lo tanto, pidió que se tratara esto en otro tema y va a haber una reunión secreta el lunes 23 para abordar el tema. Ahora, después que ha ocurrido, la ministra del Interior, Carolina Toá, el jueves descartó que existan antecedentes de la presencia de maras en Chile, a pesar de que el subsecretario del Interior ha señalado que hay presencia criminal extranjera en nuestro país. Para hablar de este tema, sobre el tema del crimen organizado y también de las maras, estamos hasta ahora en contacto con el periodista e investigador estadounidense Douglas Farah. Douglas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias. Gracias, Douglas, por contactarnos. Douglas ha sido, reportero, periodista de larguísima trayectoria. Estuvo en la oficina de la UPI en El Salvador. También fue periodista de diversos medios en El Salvador. Estuvo a cargo del Washington Post, instalado en El Salvador, en Centroamérica, por lo tanto viendo todo el fenómeno de las pandillas centroamericanas, después en otras partes del mundo. Ha publicado libros, artículos. Hoy día es el presidente de una consultora, IBI, consultora justamente en seguridad. Y Douglas, usted conoce a las maras. ¿Qué son las maras? ¿Qué identifica las maras? Bueno, las maras son grupos que comenzaron a llegar a Centroamérica, en el Triángulo Norte de Honduras, El Salvador y Guatemala, después de las guerras en Centroamérica a medianos de los años 90, cuando la administración de Bill Clinton decidió que iba a comenzar a regresar a sus países de origen. Los mareros que habían sido ya condenados en Estados Unidos habían pasado ya su sentencia y no tenían permiso legal para Estados Unidos. Entonces comenzó a deportar varios miles de estos muchachos que en ese momento muchos habían vivido en Estados Unidos ni hablaban español. Llegaban a sus países de origen, El Salvador, Honduras, Guatemala, y se reformaron en las mismas maras que nacieron en las cárceles de California, de Los Ángeles principalmente, y se formó este fenómeno que iba creciendo. Se mezcló después con el narcotráfico, con el poder político, con financiar campañas políticas, etcétera. Y hoy en día son una fuerza muy grande en El Salvador políticamente, en términos de narcotráfico, muy grande en Honduras. Douglas, ¿y qué identifica a las maras? ¿Cómo uno podría identificar a las maras más allá de los tatuajes de su integrante? Mire, ellos tienen, o sea, para entrar a la Mara tienes que ser saltado para entrar a la Mara, que es una ceremonia de iniciación muy cruel, muy violento. Y uno se autoidentifica después con la Mara como su familia principal. Ya deja de tener familiares en términos de madre, padre, hermanos. Y toma ya la Mara, el MS-13 más que nada, toma su identidad desde ese grupo y es leal hasta la muerte con ese grupo. O sea, si el jefe te ordena matar a alguien, lo matas. Si es secuestrar, secuestrar. Lo que sea, estás al servicio de la Mara como el último objetivo de tu existencia. Ahora, hace muchos años dejaron de tatuarse publicados en lugares visibles, entonces es mucho más difícil identificar visiblemente un marero en estos días. En tu labor de reportero, Douglas, tú tuviste contactos con dirigentes de las maras. ¿Ha cambiado lo que eran antes a lo que son hoy día? Mire, han evolucionado de una manera realmente increíble, ¿no? O sea, comenzaron como grupos de muchachos, pandillas de calle, a la medida que se iban juntando con grupos que estaban dentro de los diferentes grupos armados en los conflictos de la región, y lograron entrenarse, adquirir armas ya mucho más sofisticadas, se metieron a la extorsión, al secuestro, después al narcotráfico. Después comenzaron a entender cómo funciona el mundo alrededor en términos políticos y yo diría que no tienen ideología, sino lo que tienen la capacidad es vender sus votos al partido que pague mejor. O sea, viene un partido de derecha, 3 millones de dólares, bueno, si de izquierda ofrece 4 millones, van con la izquierda. O sea, no tienen ideología propia y en el gobierno ahorita de Nayib Bukele en El Salvador han negociado millones de dólares para que las maras
apoyen políticamente a Bukele y tengan posiciones de poder formal dentro de la estructura política. A pesar de que Bukele ha hecho buena parte de su imagen combatiendo teóricamente a las maras. Sí, es realmente una de las farsas, las operaciones propagandísticas más bien hechas del mundo, pero él ha tenido relación y negociación con las maras desde hace mucho antes de que fuera presidente, ¿no? Y no es el único, o sea, tenían una tregua formal negociando desde el 2012. Entonces vamos ya una década donde cada partido está negociando lo que Bukele ha hecho, que es novedoso es traerlos ya a posiciones formales de poder dentro de su gobierno. Ahora, en la introducción a esta entrevista estamos conversando con Douglas Farah, periodista y ahora presidente de una consultora de seguridad, IBI. En la introducción, Douglas, yo hablaba de que hubo una reunión en Chile en una comisión de la Cámara de Diputados donde se preguntó a un alto miembro de la Policía de Investigaciones sobre la eventual presencia de Mara en Chile. Dijo, no, este tema conversémoslo de manera secreta la próxima semana. ¿Es posible que las maras, estas pandillas, estén interesadas como fenómeno del crimen organizado, estén interesadas en instalarse en Chile? Yo diría que más de posible que es probable, ¿no? Nosotros hace ya varios años hablando con mareros en El Salvador teníamos muy buenos contactos de nivel no de la máxima ranflas, que son los jefes, sino de mandos medios altos, que ya en ese momento, en 2017 más o menos, habían recibido la orden que tenían que expandirse al resto de América Latina, Centroamérica del Sur, y específicamente en lo que hablamos con ellos en aquellos momentos, nombraron específicamente Chile como objetivo de entrada de ellos. Entonces, cuando nosotros informamos de eso, pues todo el mundo se rieron de nosotros, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Cómo van a llegar ahí? Ellos tenían instrucciones en ese momento de meterse a ciertos países, y entre ellos yo creo que Chile, sin pasaporte o destruir el pasaporte cuando llegan. Entonces, cuando uno llega a un país y te agarran sin pasaporte, dicen, bueno, ¿de dónde, cuál es tu país de origen para deportarte de tu país de origen? Sus órdenes en ese momento era decir que eran originarios de Chile para que fueran deportados y llegar gratuitamente a Chile, ¿no? Y otros países, no solo Chile. Entonces, desde hace mucho tiempo hemos estado viendo si sería posible, porque esta gente estaba metido en esa idea, ese plan desde un principio. Entonces, yo creo que en las circunstancias actuales donde tienen mucho más dinero, mucho más poder, mucho más acceso a pasaportes, crimen organizado y cosas para organizarse, que es probable que haya dado fruto de ese plan que nació hace varios años. O sea, tú dices que por lo menos del 2017 habían alertas levantadas de que había en el entorno de las maras un interés por instalarse en Chile, entre otros países del cono sur de América. Exactamente. A mí se me grabó, pues les escribimos informes internos para nuestros clientes en ese momento que ya estaban en un plan de expansión, nombrando específicamente Chile, Argentina, Perú también tiene interés. Yo creo que en este momento, como estamos viendo en Ecuador, hay ciertos países donde se ve que la capacidad del Estado para reaccionar es muy poco y ahí no llegan solamente el MS-13 y las MARC, van a llegar muchos otros grupos. Yo creo que Chile ha sido identificado de una manera para Chile muy peligroso como un país donde ellos pueden llegar sin mayor estorbo, como estamos viendo en Ecuador en este momento, donde ahora tenemos mafias de Albania, de muchos países de Europa Oriental que jamás habían operado en esta zona, ahora se han instalado en Ecuador por las circunstancias y ven a Chile como una, una situación parecida, ¿no? ¿Y por qué sería Chile interesante? ¿Porque el Estado es débil o porque también le ofrece oportunidades de negocio? Yo diría de todo, ¿no? O sea, ustedes no están acostumbrados a enfrentar esta clase de crimen, ¿no? O sea, no tienen la experiencia, no, siempre han sido un país bastante aislados en términos geográficos, no han tenido estos fenómenos migratorios, etcétera. Y yo creo que también ustedes tienen una infraestructura muy buena, o sea, sirve el Internet, los bancos funcionan, o sea, todo en Chile en términos de logística para ellos funciona más o menos bien, ¿no? Mucho mejor que en otras partes.
Entonces yo creo que es por todo, ¿no? Tienen también acceso al litoral pacífico, donde pueden enviar muchas cosas a diferentes países que no sea Estados Unidos necesariamente, muchos otros mercados. Entonces yo creo que hay muchas razones, pero básicamente como ustedes nunca han tenido que responder ante esta clase de crisis, van a aprovechar hasta que haya respuesta coherente para el fenómeno. ¿Y cuál sería el negocio de las maras hoy día? ¿El narcotráfico fundamentalmente? O sea, El, en el caso de Chile, para ellos sería interesante como una plataforma para el negocio del narcotráfico. No, yo me imagino que sí, lo que ellos normalmente hacen es, en estos, digamos, los últimos 5 o 10 años, han tratado de tejer alianzas, digamos, con los carteles mexicanos en Centroamérica, ¿no? Con diferentes grupos de algunos relaciones que salen ahora del crimen organizado en Colombia. Entonces están en un plan de tejer alianzas. Yo me imagino que lo que están viendo en Chile es la oportunidad de operar en los puertos, siempre meten gente a los puertos para poder o robar o extorsionar o que le paguen protección, etcétera. Entonces yo creo que normalmente como ellos operan, se entran chiquito, van viendo las posibilidades, después llaman sus refuerzos para que agarren y negocian al principio y después agarren todo el negocio, ¿no? Entonces, no sé exactamente, pero sus especialidades son tráfico de personas, que ustedes han tenido la experiencia de la migración venezolana, narcotráfico, extorsión, secuestro, venta de armas, todo eso va en juego con ellos. Ahora, en Chile se ha mencionado, lo dijo ya no es fiscal nacional, Jorge Abot en un momento habló en una cuenta pública, la cuenta pública del año pasado, de comienzos del año pasado, de indicios de la presencia en Chile del Clan del Golfo y de Jalisco Nueva Generación. ¿Podría esto estar vinculado también con las maras? ¿Las maras son capaces de hacer alianzas con organizaciones como esas que mencioné? Ya lo hicieron, o sea, no es que sean capaces, ya es un hecho que especialmente el MS-13 en Honduras, la Mara Salvatrucha en Honduras, ya trafica y negocia directamente no solo con los grupos mexicanos, sino con los grupos en el país de producción, como específicamente Colombia, ¿no? O sea, yo que he estado interactuando con las maras desde el año 2000, no, 1997, cuando eran chiquitos, para mí era inconcebible que llegaran a hacer lo que han logrado, lo que ellos hayan logrado en este momento, ¿no? Para mí es una cosa de sorpresa porque no parecían tener esa capacidad de reflexión, de coordinación, de aprendizaje, etcétera. Pero el hecho es que ya lo hicieron. ¿Y, y qué es lo que las hace tan diferentes? Tú dices ese sentido de pertenencia, el dejar todo de lado por la lealtad a la Mara. Tú hablabas de un rito de iniciación. ¿Ese rito de iniciación es la demostración del compromiso total con la organización? Sí, y en un momento, pues los tatuajes eran símbolo de que uno pertenecía a ellos, ahora por el peligro que corren ser encarcelados, ya han cambiado eso. Pero en parte es, mire, en Centroamérica con las tasas de desempleo tan altas, las tasas tan altas que tienen, las oportunidades tan limitadas que tienen, o si eres de ciertos barrios y está la mar ahí, o vas a morir peleando ellos o te vas a juntar con ellos, ¿no? Entonces han estado en una fase de expansión en los últimos años enorme y ya tienen por sus vínculos con narcotráfico los recursos para captar más gente, entrenar gente. En Honduras, por ejemplo, hemos visto muchos casos ahora de policía especializada que han sido expulsados o se fueron de la institución y la Mara los contrata para darles entrenamiento, para explicarles cómo funciona el sistema, cuáles son las vulnerabilidades, cómo funcionar mejor y se han ido autocapacitando de una manera muy fuerte, pero es una identificación de ser, si uno pregunta a un marero, ¿tú qué eres? O sea, ¿quién eres tú? Te van a decir, soy Mara Salvatrucha. Y de ahí salvadoreño, hondureño, lo que sea, pero su autoidentificación principal es marero. Y cuando se instalan o aspiran a instalarse en un país, ¿ellos compiten con el crimen organizado local, buscan alianzas o tratan de desplazarlos? Bueno, yo creo que habría que ver. Yo creo que al inicio van a buscar alianzas, ¿no? No van a llegar, si están ya en Chile, no van a tener suficiente fuerza
para tomar territorio geográficamente vital de un solo tiro, ¿no? O sea, eso requiere tener mucha gente y conocimiento local. Yo me imagino que si están ahí ya, son, digamos, la guardia avanzada que va viendo las opciones, las posibilidades, cómo está, con quién se puede negociar para en un momento no muy lejano comenzar a expandirse y tomar terreno. Pero es difícil para ellos en un lugar muy lejano como Chile tener la capacidad de agarrar territorio de entrada. Pero en El Salvador sí controlan 80% del territorio, ¿no? Honduras 60-70% del territorio nacional. En Chile lograr eso sin centenares o miles de personas es muy difícil. Douglas, podríamos hablar de que existen las transnacionales del crimen y esta sería una transnacional del crimen organizado. Sí, nosotros hemos escrito ya en publicaciones académicas que ya hay que cambiar el nombre de las pandillas de las maras a otra cosa mucho, porque eso tiene una connotación de que son muchachos en la calle robando, haciendo, digamos, crimen local. Ese momento ya pasó tanto en El Salvador como en Honduras, ¿no? O sea, ya son grupos transnacionales armados con capacidad de control territorial, con capacidad de ejercer poder político y una capacidad económica enorme. Entonces, eso ya los lleva a otro nivel. Entonces, llamarlos maras pandillas ya no es un servicio para el público, sino da una connotación falsa de lo que ya son ellos. Y las autoridades chilenas, en este caso específico, ¿a qué señales deberían estar atentas para darse cuenta si están entrando las maras o este tipo de organizaciones a Chile? Bueno, lo que es más visible cuando entran normalmente es un auge de extorsión y de secuestro, ¿no? Especialmente en lugares donde es difícil que la autoridad tenga una presencia muy grande. Por ejemplo, puertos, ¿no? Donde es poco más fácil meterse, la extorsión es fácil. O en barrios lujosos donde la gente no está pensando en seguridad. Ustedes no han tenido un fenómeno de secuestro donde uno tiene que pensar cómo salir de la casa y tomar precauciones, etcétera. Eso no existe casi en Chile. Entonces, esos son los donde normalmente se nota, pero yo creo que hay cosas de las maras muy específicas, su lenguaje, su hablar entre ellos. No van a saber mucho de Chile, o sea, si comienza a agarrar gente que dicen que son chilenos, pero no hablan con acento chileno y no saben nada de la historia de Chile ni la geografía, probablemente vengan de esos grupos, ¿no? En una misión de reconocimiento que para reportar a sus jefes en otros países. Douglas, te agradezco mucho esta entrevista. A ustedes, muy amable. Hasta la próxima, Que esté muy pues. bien, hasta la próxima. Douglas Farah, él es periodista, fue un gran reportero en Centroamérica, en otras partes del mundo, pero en Centroamérica en particular vio el fenómeno del crimen organizado, el surgimiento de las maras, todo lo que fue el narcotráfico colombiano. Hoy día es el presidente de una consultora internacional en seguridad, la consultora IBI, hablando con la radio justamente sobre este fenómeno a partir de este tema que se ha instalado. Llegó la mara a Chile, el Ministerio del Interior dice que no, pero la Policía de Investigaciones quiere hablar esto con la Comisión Especial Investigadora sobre Criminalidad en la Macrozona Norte. Con los diputados lo quiere conversar, pero en privado. Y uno dice, por algo será.